La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Voy a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10. En continuación a una serie de mensajes donde estamos hablando acerca de la importancia, valor y contenido de la oración. Lo hemos titulado Jesús y la oración y nos encontramos analizando la oración modelo que el Señor dio en respuesta a uno de sus discípulos cuando le dijo: Señor, enséñanos a orar como lo hizo Juan con sus discípulos. El Señor entonces procede a dar los pasos concernientes a la oración, una oración que muchas veces ha sido mal entendida y se toma como un rezo, repetir algo llamado el Padre Nuestro, cuando en realidad lo que el Señor nos enseñó fue que no usásemos vanas repeticiones al orar, porque entonces eso no era lo que Dios pedía de nosotros. Orar es tener comunión con Dios, hablar con Dios, poder expresar a Dios lo que hay en nuestro corazón y también recibir lo que Él nos responde, porque es una simbiosis, es una comunicación con Dios, una conversación con el Señor. Él lo que hizo fue darnos los elementos dentro de esta oración que nosotros debemos considerar para nuestra conversación con Dios. Entonces el verso 10 de Mateo capítulo 6 dice: en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El elemento que consideramos hoy es el orden en las prioridades. Lo voy a repetir, el orden en las prioridades es nuestro tema hoy. El Señor nos enseña acá en la oración que en el orden de prioridades el primer lugar lo deben ocupar las peticiones concernientes a su reino. Y es que esto solamente es la expresión de lo que debe haber en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y lo que debe haber en nuestro corazón es siempre la prioridad al reino de los cielos. Y acá cuando hablamos al reino de los cielos es todo lo concerniente al reino de Dios, todo lo concerniente a Dios mismo. Nosotros quedamos en un segundo plano y Dios ocupa el primer lugar. Este es el cumplimiento del pensamiento bíblico que se encuentra expresado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y es cuando el Señor dijo que el más grande de todos los mandamientos es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Allí el común denominador es todo. Dios pide de nosotros el todo. El reino de Dios debe ocupar el todo en nuestras vidas. El primer lugar, el orden de prioridades lo encabeza el reino de Dios, todo lo concerniente a Dios mismo. Entonces, en nuestras peticiones de oración, en nuestra conversación con Dios, debe ocupar el primer lugar la prioridad de todo lo concerniente a Dios mismo. Luego venimos nosotros, porque debemos comprender que si nos ocupamos de Dios y buscamos primeramente a Dios, entonces todo lo demás será añadido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, lo repetía el Señor. Nuestro problema actual, y no solamente actual, sino en todas las épocas de la iglesia, pero en estos tiempos finales encabeza también el orden de nuestros problemas, es haber cambiado la ecuación, es decir, haber cambiado la fórmula. La fórmula es buscar primeramente a Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Ni siquiera dice la Biblia que tenemos necesidad de pedir una por una las cosas que necesitamos y queremos, porque ya todas esas cosas el Señor sabe de antemano que nosotros tenemos necesidad, sino que si nosotros
primeramente le damos el lugar que a Dios corresponde, entonces Él se va a encargar de todo lo concerniente a nosotros y hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gloria sea dada a su nombre, y será una bendición cuando nosotros logremos comprender esto. Pero el problema es, en estos tiempos finales, los tiempos que preceden a la venida del Señor, se nos ha dicho que son tiempos peligrosos, y en esos tiempos peligrosos que vivimos está precisamente perder el orden de las prioridades. Entonces nos colocamos a nosotros primeramente y luego colocamos al Señor. Primero están nuestros intereses, primero están las necesidades de nuestra familia, primero están las necesidades personales, primero está el buscar lo material, y luego ponemos a Dios como un complemento, lo ponemos allí como el accesorio que complementa nuestras prioridades, y así nunca vamos a prosperar. Así nunca vamos a poder avanzar. Eso lo conseguimos expresado en el Antiguo Testamento cuando Dios confronta al pueblo de Israel a través del profeta Ageo y les dice qué es lo que ellos están haciendo, los llama a recapacitar, así como Dios nos quiere llamar a una recapacitación en estos momentos. ¿Por qué? Porque ocurre que el pueblo de Israel había pasado por una época de disciplina, habían pasado por una época en el cautiverio en la tierra de Babilonia. Ahora había llegado el tiempo en el cual Dios, en su infinita misericordia, les permitía nuevamente retornar a su tierra. Ahora bien, cuando ellos retornaban a su tierra, ellos llevaban un objetivo claro, y era restaurar la ciudad de Jerusalén, que había sido arrasada por el reino de Babilonia, y también restaurar el templo, el lugar de adoración, el lugar de búsqueda de Dios, el lugar de la comunión con Dios, el emblema de su relación con el Señor. Ahora ellos debían ir y edificar el templo, edificar la ciudad de Jerusalén, y luego edificar sus casas donde ellos morarían y donde ellos estarían. Porque si le daban el primer lugar a Dios, entonces Dios los iba a librar de manos de todos sus enemigos e iban a ver la bendición de Dios. Pero ahora ocurre que el pueblo llega y al principio comienzan a hacer eso. Empiezan por el espíritu, pero terminan en la carne. ¿No es esa la exhortación que continuamente Dios nos habla? Que comenzamos por el espíritu y luego terminamos en la carne. ¿Por qué? Porque ellos dejaron la prioridad en el espíritu y se empezaron a ubicar en las cosas de la carne. Las cosas de la carne fue ocuparse en ellos mismos. Entonces ellos empezaron a edificar sus casas, a reforzar sus casas, a adornar sus casas, y todo estaba muy artesonado, muy bonito, pero el templo de Dios estaba en ruinas. Entonces Dios levanta al profeta Ageo y les dice que entonces ahora ellos todo lo que juntaban se iba a volver polvo. Dios iba a todo lo que ellos reunían, lo iba a esparcir, y todo iba a caer en saco roto, porque no habían dado el orden de prioridades que Dios les había dicho. Dios les dijo: levántense, suban al monte, traigan madera, edifiquen mi casa, y verán si no bendeciré el trabajo de sus manos, verán si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo acá? Que cuando cambiamos el orden de prioridades, entonces no vemos la bendición de Dios en nosotros. La vemos momentáneamente, pero no permanentemente. ¿Qué es esto de momentáneamente y no permanentemente? Bueno, que vemos una bendición, viene algo de parte de Dios, un auxilio, pero después todo se desaparece, todo se desvanece, y nosotros nos frustramos y decimos: pero ¿cómo es posible si Dios me estaba bendiciendo y por qué todo se esparció? Es que perdimos el orden de prioridades, perdimos el norte, no tenemos el horizonte claro, y lo que estamos haciendo es ocuparnos en nosotros mismos y darnos prioridad a nosotros mismos. Ese es el problema del evangelio contemporáneo, el evangelio que se quiere predicar hoy. El evangelio donde se quiere predicar hoy, el protagonista es el cristiano, donde se nos dice que el hombre de Dios, la mujer de Dios, entonces se le van a dar prioridad a que Dios va a ejecutar sus sueños, de que Dios le va a llevar a cumplir sus sueños, de que Dios le va a prosperar en lo material, de que Dios va a hacer esto, va a hacer aquello. Todo lo que va a hacer es ocupando como el centro de atención al cristiano, y sucede que no es así. Dios nos llamó no a eso, nos llamó a crucificarnos a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos y dar prioridad al Señor. Si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, que yo debo estar dispuesto a renunciar a mí para darle el primer lugar al Señor, amarle con todo el corazón y buscar sus intereses primero. Es decir, que si le pongo un ejemplo tan sencillo, cuando usted comienza su día, su primer tiempo tiene que ser el tiempo devocional con Dios. Y durante todo el día, la prioridad la va a tener siempre las cosas de Dios. Nunca puede dejar a Dios si le queda tiempo, y nunca puede dejar el buscar a Dios si le sobra el tiempo. Cuando podíamos congregarnos normalmente, entonces muchos de nosotros íbamos a la congregación si nos quedaba el tiempo, y hemos caído en un terreno tan peligroso hoy en día que aún estando en nuestras casas y dándonos Dios la oportunidad de que de alguna manera tengamos acceso a un servicio virtual, tampoco tenemos el tiempo para ello, porque hemos dedicado el tiempo, aún en nuestros hogares, aún teniendo más tiempo libre que antes, tenemos tiempo para nosotros y no tenemos tiempo para Dios. Eso indica, es un pequeño apéndice del problema principal. El problema principal es que no le damos la prioridad al reino de Dios, no le damos prioridad a lo que debemos darle prioridad, y eso trae como consecuencia que juntamos mucho y Dios lo esparce, que todo cae en un saco roto, que no vemos avanzar en nuestra vida. Y es que si cambiamos la fórmula, nunca vamos a poder obtener lo que el Señor nos ha dicho que obtendremos. Si usted licúa naranjas, si usted exprime naranjas, va a obtener un jugo de naranja. Pero si usted cambia fórmula, si usted cambia esta ecuación y entonces más bien coloca limones, lo que va a obtener es un jugo de limón, no va a obtener el de naranja. Es algo lógico. Igualmente, si cambiamos el lugar que le pertenece a Dios y lo ocupamos nosotros, entonces lo que obtendremos será el fruto de aflicción, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que en estos tiempos en los cuales estamos dedicados a analizar muchas cosas y meditar muchas cosas, analicemos quién ocupa el lugar de prioridad en nosotros. Si la prioridad es lo que usted carga en su pensamiento, otro ejemplo que le doy, si usted carga en su pensamiento el pensamiento de su problema familiar, del pensamiento con su novia, el pensamiento de su novio, eso es lo que lo consume, con eso sueña, con eso se despierta, con eso dura todo el día pensándolo. Cuando si tuvo una separación, tuvo un problema matrimonial, eso es lo que ocupa su pensamiento día y noche, eso es lo que ocupa su pensamiento mientras come, mientras duerme, mientras vive. Usted colocó en el orden de prioridades en primer lugar a su problema. Entonces siempre va a cosechar problemas y vivirá sumergido en el problema, porque fue la prioridad que dio en su vida. Pero si usted cambia esa prioridad y busca primeramente a Dios, y cada vez que eso viene a su mente le dice: Señor, yo sé que eso está en tus manos y yo sé que tú te vas a glorificar y tú me vas a mostrar cuál es tu voluntad, entonces usted está honrando a Dios y le está dando el primer lugar a Dios. Como consecuencia, entonces verá la bendición de Dios, porque usted se está ocupando primero de Dios. Entonces Dios tiene el compromiso de ocuparse de lo suyo, porque Él lo ha establecido. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Entonces Dios va a cumplir esa promesa. Todo lo demás será añadido. Dios dará respuesta a su petición. Ahora nos preguntamos: ¿qué ocupa el primer lugar en mi pensamiento? ¿Qué ocupa el primer lugar en mi corazón? ¿Qué ocupa el primer lugar en mi tiempo? Ahora que tengo más tiempo que antes, ¿todavía no tengo tiempo para Dios? ¿Todavía no sigue siendo prioridad para mí nutrirme espiritualmente y ir a las Escrituras, leer de ellas? Tengo tiempo para sacar mis cuentas, tengo tiempo para sacar las cuentas de mi trabajo, tengo tiempo para cumplir con mi trabajo aún en casa, pero no tengo tiempo para buscar el reino de Dios y su justicia, buscar lo espiritual. Entienda que el reino de Dios se refiere a todo lo relativo al orden espiritual y su comunión con Dios.
eso es un complemento en su vida, usted vivirá una vida de fracaso y frustración. Pero no es eso el complemento, sino que es la prioridad. Y el complemento es lo que a usted le pertenece, lo que es relativo a usted, es lo que complementa y es a lo que le dedica el resto del tiempo. Entonces usted tendrá una vida exitosa y de bendición. Venga a tu reino, nos enseñó el Señor en la oración. Antes de pedir cualquier cosa, primero debo ocuparme del reino de Dios. Y es no solamente un principio en la oración, sino que es un principio de vida. Cambiemos el evangelio humanista, donde se coloca al cristiano como el protagonista, y demos el protagonismo a quien pertenece, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos los personajes secundarios. ¿Sabía usted que esa es la manera en que se presentan las obras de cine y de televisión? Hay un personaje principal y hay personajes secundarios. Entonces nosotros creemos y aceptamos un evangelio donde se coloca como protagonista al cristiano y como personaje secundario o complementario a Dios. Cambie la ecuación y coloque a Dios como el personaje principal, como el protagonista, y usted colóquese como el secundario, y veremos si no es una obra de bendición, de alegría, que va a traer felicidad a su corazón, porque, repito, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Venga tu reino.